Debemos agradecerle a Dios por todo lo que tenemos y lo que no tenemos también, ¿verdad? Hay que aprender a ser agradecidos. Vamos a la palabra del Señor. Abra su Biblia en Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3. En el verso, vamos a estar leyendo el verso 14 hasta el 21. John chapter 3, verse 14 hasta el 21. Cuando lo tengan pueden decir amén. Amén. Búsquelo en su Biblia o búsquelo en su phone. Google it. Y dice así la palabra del Señor. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Porque para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, the one who does not believe, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. They hate the light. Y no vienen a la luz porque sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Padre, te doy gracias por tu palabra, porque ella es fiel y verdadera. Te pido, Señor, ahora que tu palabra salga y que haga lo que tú quieres hacer en el corazón de cada persona, Padre. Te doy gracias en esta tarde y que tu nombre sea exaltado por los siglos de los siglos. Amén y amén. En esta ocasión, el Señor Jesús está hablando con un hombre de dinero, con un hombre religioso que tiene religión, la religión judía. Está hablando está hablando con un hombre que se llama Nicodemo. Y Nicodemo era un hombre de prestigio, era un hombre que tenía mucho conocimiento acerca de la ley judía, pero no estaba dispuesto a perder su posición en la que él estaba. Y dice la Biblia en el capítulo 3 al principio que vino de noche a Jesús. Vino de noche porque no quería que nadie supiera que iba a venir a Jesús. Porque, como les dije, él tenía todo y tenía mucho que perder. Por eso hay mucha gente que no quieren venir al Señor Jesús porque tienen mucho que perder. Algunos no quieren perder la posición económica que tienen. Algunos no quieren perder, ¿verdad?, los vicios que andan arrastrando. Y algunos no quieren perder amistades. Yo me recuerdo que cuando vinimos al Señor perdimos muchas amistades, ¿verdad? Nos abandonaron, dijeron, no, estos ya se convirtieron en aleluyas. Y me acuerdo que muchos, hasta familiares de nosotros, nos abandonaron. Después de tiempo ellos tuvieron que reconocer, ¿verdad?, a nuestro Dios y la decisión que habíamos hecho de servirle a Dios. Pero estábamos como Nicodemo. Él no quería que se dieran cuenta que había venido a Jesús. Porque según Nicodemo, él tenía las respuestas. Él era un dirigente de la religión judía, ¿verdad? Y ahora estaba viniendo a Jesús. Dice ahí en el capítulo 3, verso 1, dice que Nicodemo era un principal entre los judíos. Y dice, y vino a Jesús de noche y le dijo, Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas, nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no lo envió. He recognized, ¿verdad? Reconoció que Jesús tenía algo especial. Y si Nicodemo vino a Jesús
y vino de noche fue porque tenía una necesidad. ¿Cuál era la necesidad? Yo no sé. Él tenía dinero. Él era reconocido. Él tenía una posición, ¿verdad? Alta en la religión judía. Pero aún así creo que Nicodemo se sentía vacío. Se sentía solo, ¿verdad? Sentía que aún, porque la religión no salva. El único que salva es el Señor Jesús. Y Nicodemo se vio forzado, ¿verdad? Se vio forzado a venir a Jesús, porque él sabía que something was wrong, algo estaba mal. Aunque él conocía la Biblia que usaban los judíos en aquel entonces, conocía la ley, y enseñaba a otros, él sentía que tenía una necesidad, un vacío que solamente Dios puede llenar en el corazón del hombre. Entonces Jesús le dice, mira, si tú quieres entrar al reino de los cielos, es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Es necesario que nazcas de nuevo. Nosotros podemos nacer de nuevo. Todos los días hay gente que nace de nuevo. ¿Cómo? Recibiendo a Jesús en su corazón. Yo no les voy a explicar todo lo que le dijo Jesús a Nicodemo, pero sí les digo que cada uno de nosotros tenemos que nacer de nuevo. Y entonces Jesús le dice, ¿quién puede hacernos renacer de nuevo? ¿Quién puede? Jesús, ¿verdad? La salvación de Dios. Ahí empezamos en el versículo 14. Y Jesús le dice, ¿por qué le dice esto Jesús a Nicodemo? Porque Nicodemo sabía exactamente lo que esta escritura significaba. Porque esto estaba escrito en la ley. Y como Moisés levantó, en el verso 14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué hizo Jesús? Jesús llevó a Nicodemo al Antiguo Testamento. ¿Por qué lo llevó al Antiguo Testamento? Porque era en lo que Moisés creía. Perdón, en lo que Nicodemo creía. Creía en Moisés, creía en la ley. Entonces, si creía en la ley, tenía que creer en lo que Jesús le estaba diciendo. Y esto fue lo que le dijo Jesús. Si usted va al capítulo 21 de Números, en el verso 4, ahí está la referencia de lo que, fíjese, como más de 1500 años antes de Jesús, Jesús le refiere esta escritura a Nicodemo para que Nicodemo comience a pensar. Y le dice estas palabras que sucedió 1500 años antes con el pueblo de Israel. Dice que partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Estoy leyendo en el capítulo 21 de Números, en el verso 4. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. O sea que estaban murmurando en contra de Dios, estaban quejándose en contra de Dios y estaban quejándose contra Moisés porque los había sacado de la esclavitud y los llevaba por el desierto y les faltó pan, les faltó agua, tenían hambre, tenían sed. Y cuando esas cosas pues se nos recortan a nosotros, pues como que nos enojamos, como que nos sentimos, como que nos desesperamos, ¿verdad? Sentimos que nos vamos a morir, y así estaba el pueblo. Pero se quejaron y murmuraron contra Dios. No es bueno que nosotros nos quejemos contra Dios, porque Dios sabe exactamente lo que necesitamos. Dios sabe exactamente por lo que tenemos que pasar. Dios sabe exactamente hasta dónde nos puede puchar. Está como los padres con los hijos. Nosotros sabemos cuánto podemos puchar a Junior y sabemos cuánto podemos puchar a la hija, ¿verdad? Para que entiendan, para que hagan. Así es Dios. Él nos hizo a nosotros. Él nos puede entender a nosotros. Y Él sabe qué tanta presión podemos nosotros soportar, ¿verdad? Y entonces el pueblo se quejó porque no tenían pan ni agua. Y hablaron contra Dios. Y dice que Dios envió entre el pueblo víboras.
y dice, ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Pero entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado. Reconocieron que habían hablado mal contra Dios. Hemos pecado por haber hablado contra Dios y contra ti. Ruega a Dios que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a esta serpiente vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno del pueblo de Israel, miraban a la serpiente de bronce y vivían. O sea, se cortaba el veneno al mirar aquella. ¿Qué tuvo que suceder? El pueblo tuvo que arrepentirse de sus malos caminos, de sus malos pensamientos, ¿verdad? Y luego pedirle a Dios que los ayudara. ¿Y qué hizo Dios? Por amor, Dios proveó esas serpientes de bronce para que todo el que creyera y mirara aquella serpiente era libre de aquella mordida de esa víbora. Y eso es lo que Jesús le está refiriendo a Nicodemo. ¿Te acuerdas? Dice, porque Dios sabe cómo hablarnos a nosotros. Dios sabe cuál es nuestra necesidad. Y Él le dice a Nicodemo, recordándole esta historia, que Él era el ejemplo de esa serpiente. Dice lo que dice. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que era necesario que Él muriera en esa cruz. ¿Dónde lo iban a poner? Lo iban a alzar en esa cruz, lo iban a levantar en esa cruz, y todo el que cree en Él será salvo, fíjese. Entonces, esta era la única manera que Nicodemo podía entender. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para que todo aquel, fíjese, mire, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso murió Jesús en la cruz, ¿verdad? Mira, le dice Nicodemo, para eso voy a morir yo. Aquí todavía no es crucificado Jesús. Está hablando de lo que Él viene a hacer. Jesús, no crean que fue sorprendido al ser llevado a la cruz. No, Él sabía que tenía que morir por una humanidad perdida, por una humanidad incrédula, por una humanidad en dolor, ¿me entiendes? Por una humanidad encadenada por su pecado y su maldad. A eso venía Jesús, y le está diciendo a Nicodemo, dice, para que todo aquel, no importa quién sea, el ladrón, el asesino, el borracho, el adúltero, el mentiroso, it doesn't matter who it is, el Señor murió en esa cruz, para que todo aquel que crea, que believes, ¿verdad?, que confíe en el sacrificio de Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque sin Jesús estamos perdidos, ¿verdad? Sin Jesús no hay vida eterna. Y ya después de muertos, ya no importa qué tanta oración hagamos, ya no salimos del lugar donde estamos. Es hoy, ¿verdad?, que estamos escuchando el mensaje que tenemos que hacer nosotros nuestra decisión. Cree, confía, para que no te pierdas y para que tengas vida eterna. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede ir a Dios si no es a través de mi sacrificio, de esa muerte en la cruz. Si queremos ir a Dios, porque en realidad no somos eternos, solamente vamos de pasada, ¿verdad? Nuestra vida es, dice la Biblia, que la vida es como el sereno, como el fog en la mañana. Sale, pero cuando calienta, se desaparece el sereno. Nuestra vida es como las flores. Están bien bonitas, salen bien bonitas, y aunque les echemos agua y las cuidamos bien, con el tiempo se van a marchitar, ¿verdad? Y se va a ir aquella flor. Así es nuestra vida. Porque de tal manera, dice el versículo 16, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él
todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué Dios dio a su Hijo? ¿Por qué Dios entregó lo más querido, lo más precioso? Si alguien de nosotros nos preguntara que diéramos nuestro hijo por un malvado, un perdido, un borracho, un drogadito, whatever que sea la maldad de esa persona, ¿lo daríamos? Yo personalmente digo, yo no. Yo no daría un hijo para que muriera en lugar de un malhechor, un malvado. Pero Dios lo hizo. Yo me pregunto, ¿por qué lo hizo Dios? ¿Sabe por qué lo hizo Dios? Porque nos amó. Por amor. Por amor. Dios no vio nuestra condición. Él no vio la condición de Homero. Un idólatra, un maldiciente, un mal pensado, un ladrón. No, Él no vio eso. Por amor me amó a mí, ¿verdad? Y me dio la oportunidad de conocer este evangelio. Dios nos ama de tal manera, incondicionalmente nos ama a Dios. It doesn't matter how we come to Him. Lo que Él quiere es que vengamos a Él. No importa cómo tú vengas al Señor, lo que Él quiere es que vengas, ¿verdad? Que vengas a Él y que le dé la chance, le dé la oportunidad de amarte, de mostrarte ese verdadero amor, fíjese. Entonces, ¿por qué lo hizo Dios? De entregar a su hijo, a su único hijo, para que muriera en la cruz. Lo hizo por amor. Dios quiere que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos por amor. Si Dios te ha dado hijos, ámalos, instrúyelos, enséñales, ¿verdad? Háblales de las verdades, especialmente de la palabra de Dios. Instrúyelos, llámales la atención, no dejes que hagan lo que les dé la gana, ¿verdad? Instrúyelos tú, porque tú los amas, y todo aquel que ama a sus hijos tiene que corregir a sus hijos, ¿verdad? Y tiene que educar a sus hijos, y tiene que sostener a sus hijos, y lo que prometemos hay que cumplirlo, ¿verdad? Hay que cumplirlo. Dios entonces dio a su hijo por amor. El amor fue el motivo de Dios para darnos a su hijo. El amor debe ser nuestro motivo, ¿verdad? De querer conocer a Dios. Por amor el amor debe ser el motivo de querer venir a la iglesia, a oír su palabra. Por amor debemos nosotros elegir leer la palabra de Dios. Por amor debemos nosotros hablar con Dios por las mañanas o por las tardes o por las noches, cuando tengamos oportunidad. Por amor es agradecerle a Dios por lo que ha hecho por nosotros, ¿verdad? El amor fue el motivo de Dios para darnos a nosotros su hijo. ¿Sí? ¿Qué dio Dios? Dio a su hijo. Y dice que a su único hijo. Es difícil. Dios le pidió una ocasión a Abraham que le diera a su único hijo. Dios, fíjese, le había prometido a Abraham que le iba a dar un hijo. Pasaron más de 25 años para cuando Dios le dio ese hijo de promesa. Y cuando ya el hijo creció, ya tenía unos 10 años, 13 años, Dios le dice a Abraham: quiero que me sacrifiques tu hijo. Oiga, si yo hubiera sido Abraham, y dice: Señor, pues si me lo prometiste y me dijiste que me ibas a dar un hijo y ahora me lo quieres quitar, no, güey, ¿verdad? No, de ninguna manera. Yo le había dicho a Dios: de ninguna manera. Pero Abraham le dijo a su esposa: yo y el niño vamos a ir a ofrecer un sacrificio. Pero no le dijo a su esposa que su hijo era el sacrificio. Creo que si le dice, hubiera habido un pleito ahí, ¿verdad? No vas a llevar a mi hijo, te llevas a la suegra, pero no te vas a llevar ¿verdad? No te vas a llevar a mi hijo porque es mi hijo. Pero sin embargo, Abraham se lo llevó y no le dijo lo que iba a hacer con el niño. Dios le había pedido que se lo sacrificara. ¿Qué estaba haciendo Dios? Dios estaba probando la fe de Abraham. Estaba probando a ver si Abraham verdaderamente amaba a Dios. Oiga,
Si usted dice que ama a Dios y Dios le dice, ¿sabes qué? Yo quiero que el día de hoy sacrifiques el televisión. En todo el día no veas televisión, ora, lee la Biblia, busca a Dios. ¿Estaríamos dispuestos a dar ese día de televisión? Si Dios nos pidiera, ¿sabes qué? Da un día de trabajo y pasa tiempo conmigo, ¿daríamos ese día de trabajo? Ya, esas son cositas simples nomás que Dios tal vez nos pida. Porque estoy seguro que Él no nos va a pedir un hijo. Él se lo hizo a Abraham porque Él conocía el corazón de Abraham. Y sabía que Abraham iba a obedecer porque amaba a Dios. Abraham prepara al niño, prepara la leña, manda a sus siervos que preparen el asno, porque como dijo Dalila, no había carros entonces. Prepararon aquel asno y se llevaron la leña y se fueron. Todo 2-3 días de camino. Abraham ya viejo y cansado, ¿verdad? Porque él a su ya grande edad tuvo a su hijo Isaac. Y entonces fueron, prepararon la leña, prepararon el fuego y decía Isaac, ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el animal que vamos a sacrificar? ¿Verdad? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está aquel chivo, aquel borrego que vamos a sacrificar? Y Abraham le decía, Dios va a proveer. Abraham sabía que él tenía que sacrificar a su hijo, pero no le decía todavía. Cuando ya estaba todo preparado, amarró al muchacho las manos, los pies y lo puso arriba de la leña y encendió el fuego. Y entonces levantó su mano y traía su cuchillo para matar al niño. Y cuando ya lo va a sacrificar, Dios le dice, Abraham, no lo hagas. Ahora sé que me amas. ¿Estamos nosotros dispuestos a sacrificar, si Dios nos pide, ¿verdad?, a sacrificar aquellas cosas que tanto amamos? ¿Estamos dispuestos a dejar que jueguen los Cowboys y nosotros venimos a la casa de Dios? ¿Verdad? ¿Estamos dispuestos a que dejen que jueguen los Mavericks y nosotros nos veremos a la casa del Señor? ¿Estamos dispuestos a dejar aquello que tanto amamos por amor a Dios? Pues Dios dio a su Hijo por amor a nosotros. Fíjese. Y sabe, Dios no dio cualquier cosa. Dios dio lo mejor a su Hijo. Entonces nosotros también por amor debemos darle a Dios lo mejor. Lo mejor de nuestro tiempo, ¿verdad? Lo mejor de nuestra adoración, lo mejor de nuestras ofrendas, ¿verdad? Lo mejor, ¿verdad?, debemos darle a Dios. Porque Él dio lo mejor, dio a su Hijo para salvarnos, aún nosotros estando en esa condición en que estábamos. Y su Hijo sigue de la misma manera salvando, libertando, sanando, ¿verdad?, y levantando gente que cuando vienen a Él no les dice, ¿sabes qué? Tú no, tu color no es bueno, o de descendencia donde vienes no es buena, o todo lo que has hecho, tanta maldad y no te puedo perdonar. No, porque para eso dio Dios a su Hijo, para salvarnos, para librarnos. Entonces Dios no dio cualquier cosa, dio a su Hijo. Le costó, le dolió, pero era necesario que sembrara a su Hijo, que diera a su Hijo como una semilla si quería recibir. Es necesario que nosotros aprendamos también a sembrar si queremos recibir. Si tú quieres que tus hijos te amen, ¿verdad?, en el futuro, pues tú tienes que mostrarles ese amor. Claro que el amor no es pasivo. ¿Sabes qué es pasivo? Que tolera todo, que deja pasar todo, ¿no? El amor también tiene límites. El amor también tiene reglas, ¿verdad? El amor también tiene disciplina. El amor tiene todas estas cosas: compasión, misericordia, todo esto, ¿verdad?, tiene el amor. Dios no nos deja también a nosotros hacer lo que nos dé la gana, ¿verdad? Entonces, ¿qué dio Dios? Dios dio lo mejor. Porque estamos todavía leyendo ahí en el versículo 16. ¿Para qué lo dio Dios? ¿Para qué dio Dios lo mejor? Para salvar la humanidad, para salvarnos a nosotros.
Sí, porque sin Jesús estamos perdidos. We are lost. ¿Ya? No importa que estemos dentro de una iglesia, si no hemos recibido a Jesús, no le hemos invitado a nuestro corazón, estamos perdidos. No importa que vengamos de una gente religiosa, ¿verdad? Que tengan su religión de años, si no tenemos a Jesús, we're lost. Y si morimos, no vamos a ir a esa gloria, a esa presencia de Dios. Vamos a ir a otra parte que dijo Jesús, a ese lago de fuego, a ese infierno, donde las llamas no se apagan nunca y el gusano no muere. En el libro de Marcos, ¿verdad? Así de que no queremos ir a ese lugar. Entonces vamos a recibir a Jesús en nuestro corazón. Le acabamos de leer el 16. Porque de tal manera amó Dios, ya se lo expliqué, al mundo, a todos, que ha dado a su Hijo unigénito, al único Hijo, para que todo, everybody, todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga que vida eterna, ¿verdad? Porque eso es lo que se trata, hermanos. Eso se trata. Yo cada vez que me hago más viejo son menos personas que conozco. Ya se fue mi papá, ya se fue mi mamá, ya se fue mi hermana, mi otra hermana, mi abuela, mi abuelo, ya todos los que estaban antes de mí ya se fueron. Y cada día voy teniendo menos amigos. Pero al rato me va a tocar a mí irme también, ¿verdad? Y yo quiero abrir mis ojos en la presencia de mi Dios. Yo no quiero ir a ese lago de fuego. Por eso es que hay que darle nuestro corazón a Jesús. Hay que darle lo mejor a Jesús. Hay que darle nuestro amor a Jesús. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Sí? Así como tú estás, puedes venir a Jesús. Él no te condena. Él no te dice, tú pecaste mucho, no puedes entrar a la gloria. No dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, ¿verdad? Para eso vino Jesús, para sacarnos de esa vida que ya no queremos vivir, para sacarnos de esas tinieblas, para sacarnos de ese dolor, de esa amargura, de esa tristeza. El Señor quiere sacarte de ahí. Ya no quiere que tú sigas en esa condición en la que te encuentras. Gracias a Dios que el Señor nos sacó de esas tinieblas donde estábamos, ¿verdad? Estábamos hundidos en toda esa maldad, en toda esa amargura, todo ese odio. Ay, no, cuánta división había en mi casa. Mi papá por un lado, mi mamá por otro lado y nosotros por otro lado. Cada quien tenía su lado, su camino, su cosa que hacía los fines de semana. Olvídese, los más chicos nos quedábamos en la casa solos, mientras que los grandes gozaban por allá en los bailes y en todas partes, ¿verdad? Oiga, y todos divididos, unos por aquí, otros por allá. Pero gracias a Dios que un día llegó el Evangelio a nuestro hogar. Llegó la palabra de Dios, llegó Jesús, ¿verdad? Oiga, y según nosotros teníamos todo, pero ¿sabe qué? Nos faltaba lo más importante, el conocer el amor glorioso de Dios, ¿verdad? Porque Él nos ama sin condición. No merecíamos el Evangelio, pero gracias a Dios que en su misericordia nos trajo esta palabra hermosa. Entonces, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, o sea, nosotros, seamos salvos, seamos librados. ¿De qué nos va a salvar? Del pecado, de todo este dolor que estamos sufriendo nosotros. Algunos estamos decepcionados de la vida, otros estamos cansados, ¿verdad?, de la vida que llevamos. Algunos ya hasta quieren morir y unos se han quitado la vida. Ahorita que estoy hablando, hay momentos, hay personas que se quieren quitar la vida, que son infelices, que nadie los ama, que nadie los comprende, nadie los entiende. Right now, hay alguien que se quiere tirar de un puente. Hay alguien que quiere estrellarse en ese carro que va manejando. Ahorita. Yo le digo porque yo muchas veces también pensaba en eso. Cuando pensaba yo en la condición en que vivíamos, yo decía, si me estrellara,
Yo sé que les va a hacer falta, pero ¿cómo me iba a dar cuenta que les hacía falta si ya me había estrellado? Si me quito la vida, yo sé que mi mamá, ¿verdad? Me va a echar menos. Pero qué bueno que nunca me animé, porque no me hubiera dado cuenta que me echaban menos. Entonces, el Señor quiere venir a salvarnos de esa vida que llevamos, de esa condición en que nos encontramos, ¿verdad? Él quiere venir a salvarnos. Y no solamente a salvarnos en este mundo, darnos vida eterna, fíjese. Darnos vida para siempre. ¿Cuántos quieren vivir para siempre? Amén. Yo quiero vivir para siempre, ¿verdad? Claro que no vamos a vivir en esta vida para siempre, pero sí vamos a vivir en la otra vida para siempre. Verso 18. El que en Él cree, aquel que confía en Él, no es condenado, no será condenado. Pero el que no confía, no cree, ya ha sido condenado, fíjese. Entonces, si no creemos en Jesús, ya estamos caminando en condenación eterna. Ya estamos caminando, ¿verdad?, hacia aquel infierno que ha sido preparado para Satanás y todos sus demonios. Ya estamos caminando en condenación. Ya no hay ninguna esperanza si no creemos en Jesús. Ya no hay más. Ya no hay salvación si no creemos en Jesús. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 4, verso 12, que no hay otro nombre dado a los hombres. A ver si lo puedo encontrar. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pero déjenme ir ahí, 4 en el verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otra persona, no hay otro hombre o mujer que pueda salvarnos a nosotros, solamente en el nombre de Jesús. Fíjese, no hay más, no hay más salvación, no hay más quien te perdone, no hay más quien te ayude, no hay más quien te haga esa carga suave, liviana, no. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más vivir en tinieblas, vivir en la maldad, ¿verdad?, vivir en el error, que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas, ¿verdad? Fíjese cuál es la condenación, de que la luz llegó a este mundo, pero los hombres amaron más seguir el mal, ¿verdad?, seguir su maldad, seguir el error. Y así hay mucha gente. Nosotros por años nos hablaban, pero estábamos dispuestos a seguir viviendo en nuestro error, nuestra maldad. Y necesitábamos de Dios, porque en nuestro hogar estaba destruido. El matrimonio de mis padres estaba destruido. La familia estaba dividida. We needed Christ. Necesitábamos que alguien nos ayudara, que alguien nos rescatara, que alguien nos salvara. Nosotros nunca tuvimos falta de comida, de ropa, pero siempre había una división. Como le digo, cada quien por su camino. Yo le decía a mi mamá, a mí no me saques a ninguna parte, yo quiero estar aquí en mi casa. Yo no quería salir de mi casa. Hasta la fecha todavía no me gusta mucho salir. Yo era feliz quedándome en mi casa, no viendo la condición en que vivíamos, porque era triste la condición, ¿verdad? La infidelidad, el adulterio, tantas cosas, ¿verdad?, que había en mi hogar y que yo miraba de pequeño. Fueron cadenas que yo también arrastré a mi temprana edad, que fueron rotas cuando Jesús llegó a mi vida. En el 1972 se empezaron a romper todas esas cadenas y esas ataduras, ¿verdad? Y fue quitada esa venda de mis ojos
y me sacó Dios de las tinieblas y me trasladó a la luz. ¿Cómo? A través de su palabra me comenzó a hacer mirar, ¿verdad? La realidad de las cosas y cómo podía ser libre de todas esas cadenas. Entonces, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras, todo lo que hacían, eran malas y no querían que salieran a la luz. No querían que la gente se diera cuenta, ¿verdad? La condición. Yo conocí muchos hogares y yo era uno de ellos que tenían su reputación. Unos tenían reputación buena y otros tenían reputación mala, ¿verdad? Pero no querían que se dieran cuenta que en sus vidas había cosas malas y las escondían para que no se diera cuenta la clase de gente que era la familia. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Muchos han pasado por aquí, muchos, por este ministerio. Hemos estado en diferentes lugares, pero cuando digo por aquí es por este ministerio. Han pasado por aquí, pero algunos no han querido recibir esta palabra. Muchos la ven muy dura, muchos no la creen, ¿verdad? Muchos nomás la rechazan, dicen que es para los ancianos. Otros dicen que es una palabra antigua que ya no tiene valor en estos tiempos en que estamos viviendo. Y la han despreciado a la palabra de Dios. Yo puedo contar a algunos que estuvieron entre nosotros. Hoy rechazaron la palabra, hoy no viven. ¿Por qué? Vino la luz. La luz quería sacarlos de las tinieblas, de esa vida que estaban viviendo. Pero ellos amaron más la vida que vivían que la luz que se hablaba en este lugar. ¿Y dónde están? Muertos. Yo no sé a dónde irían, porque ese no es mi trabajo. Mi trabajo es predicarles la palabra, ¿verdad? Yo no decido si se van al cielo o se van al infierno. Yo no decido esas cosas. A mí mi trabajo es predicar la palabra, hablarles que hay un Cristo que puede cambiar, hablarles de que hay una luz que puede sacarte de esas tinieblas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Hay unos que han tenido la oportunidad de recibir esta luz, pero la aborrecieron, no la quisieron más. Y hay muchos tipos de personas que vienen por este lugar. Algunos la rechazan, unos la reciben por un corto tiempo y se van. Otros los problemas, las dificultades, dicen que se aumentan. No, es que Dios abre nuestros ojos para que miremos y entendamos. Dice, yo ya no voy a la iglesia porque vienen muchos problemas, ¿verdad? Los problemas como quiera los vas a tener, ¿no? Pero estando en el Señor, tenemos a alguien que nos ayude. Tenemos a alguien quien orar, quien clamar. Como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas dificultosas que tú no conoces, que nunca has visto, que no has oído. Te voy a mostrar. Y luego dice el verso 21, el que andábamos buscando. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto lo que sus obras son hechas en Dios. Y dice, mas el que practica la verdad, el que quiere, ¿verdad?, vivir en la verdad, viene a la luz. Viene a la luz, viene a Jesús, viene para que su palabra descubra su hipocresía, descubra su dolor, descubra su tristeza, descubra su amargura. Para eso viene, ¿verdad?, la luz, para que sea manifiesto
que sus obras son hechas en Dios. Para que se manifieste que ahora en adelante, caminando en la luz, se van a manifestar las obras de Dios, lo que Dios hace. Por eso Nicodemo vino a Jesús, porque Nicodemo miraba las obras de Jesús. Nicodemo vio que sanó la vista de un ciego. Miró o escuchó que sanó un sordo. También vio que libertó a un endemoniado. Fíjese. También supo o vio que Jesús anduvo sobre las aguas. También vio o oyó que Jesús calmó la tempestad, que aún los vientos y toda la naturaleza le obedecía. Por eso digo, lo que tú haces solamente lo puede hacer alguien que ha sido enviado por Dios. Nicodemo oyó, escuchó las palabras que Jesús hablaba. Jesús hablaba como que sabía lo que estaba hablando, no como algunos de nosotros que no sabemos de lo que hablamos. Y hablaba con autoridad. Lo que decía él, lo decía con seguridad. No había variedad en sus palabras, ¿no? No había weakness en sus palabras. Sus palabras eran verdaderas. Por eso Nicodemo se expuso a todo. ¿Verdad? Se expuso a todo. De perder su posición como principal de la sinagoga. Se expuso a que fuera expulsado de la religión judía. Se expuso porque él sabía que Jesús era enviado de Dios. Por mucho tiempo Nicodemo permaneció como un discípulo secreto. Pero 3 años después, cuando Cristo es crucificado y muere en esa cruz, nadie de los discípulos se atrevió a ir por el cuerpo de Jesús. Nadie se atrevió a pedir el cuerpo de Jesús. ¿Dónde estaban todos los discípulos? Escondidos. Tenían miedo que les fuera a pasar lo mismo que hicieron con Jesús. Pero Nicodemo ahí dejó de ser un discípulo secreto, porque él miró el amor de Dios en Jesús. Él miró que Jesús tenía el poder para cambiar las cosas, pero él traía una agenda. Y era morir en la cruz. Era dejarse ser crucificado por los hombres. Era perdonar el abandono de sus discípulos. Era perdonar la traición de Judas. Dice. Sí. Eso fue lo que vio Nicodemo. Y salió a la luz. Y vino Nicodemo a pedir el cuerpo de Jesús. Ya no más era Nicodemo un discípulo secreto, sino que ahora era un discípulo dispuesto a dar también su vida. ¿Por qué? Por las obras que vio en Jesús y por la muerte, por dar su vida para que lo mataran. Y él le dijo que Dios lo había enviado para dar su vida por todo el mundo, por todo aquel que creyera. Y eso le pegó en el corazón a Nicodemo. Eso le conmovió. Porque fue después de 3 años que Nicodemo descubre que él es un discípulo de Jesús. Ya no pudo más. Ya no pudo aguantar más. Tuvo que revelar que Jesús era el Hijo de Dios. Y así nosotros, cuando oímos su palabra y Dios nos habla a nosotros, debemos nosotros estar dispuestos también a dar nuestra vida por la palabra de Dios. Jesús dio su vida, Dios dio lo mejor y lo dio por amor. Nosotros también podemos dar nuestra vida, porque la vida es lo mejor que tenemos. No es el carro, no es la casa, no es el dinero, ¿verdad? No es ninguna de esas cosas. Nuestra vida es lo mejor que tenemos.
Dale tu vida a Jesús. Dale tu corazón a Jesús. Que eso es lo más valioso para Dios. A Dios no le importa si eres rico o eres pobre, si eres feo o eres bonito. A Él no le importa ninguna de estas cosas. A Él le importa que le des tu corazón y que lo ames con todo lo que eres, con todo tu ser. Que lo amemos de esta manera. ¿Cuántos quisieran, si no le ha dado su vida a Jesús, cuántos quisieran? Y si solamente ha vivido una religión y no una experiencia de salvación, ¿cuántos quisieran decirle al Señor, Señor, yo estoy cansado de vivir una religión? Yo estoy cansado de vivir como he estado viviendo en tinieblas, pero ahora quiero venir a la luz. Quiero que tu palabra me haga ver mis errores. Eso es lo más difícil. Que alguien más nos haga ver nuestros errores. Nos enojamos, nos fastidiamos, nos molestamos cuando alguien nos dice nuestros errores. Pero cuando venimos a Jesús estamos dispuestos a que Él nos haga ver nuestros errores. Vamos a decirle al Señor en esta tarde que Él nos haga ver nuestros errores. Que estamos dispuestos a venir a la luz, aunque nos tenga que sacar los trapitos al sol. Señor, tú diste lo mejor a tu Hijo para que muriera en esa cruz. Lo hiciste por amor. Fuiste motivado a dar a tu Hijo porque nos amabas, nos amaste, Señor. No éramos dignos, no merecíamos que nos amaras, porque estábamos hundidos en nuestros errores, en nuestras maldades, en nuestros pecados. Estábamos, Señor, sucios, lejos de ti, con un corazón lleno de maldad. Pero aún así, Señor, tú diste tu vida para sacarnos de ahí. Tú diste tu vida para libertarnos. Tú diste tu vida, Padre, para sacarnos de esas tinieblas y trasladarnos a la luz. Oh, gloria a tu nombre. Así en este momento, si hay uno, Señor, que quiere salir de las tinieblas a la luz y que clama en este momento, Señor, sácame de estas tinieblas, sácame de esta condición en que me encuentro, sácame de este camino sin salida, Señor, sácame de este pozo, Padre, sácame, Señor, de esta vida que estoy viviendo, Señor. Ya no puedo más, dice el Señor, dice esa persona, ya no puedo más. Ya estoy cansado. Ya no puedo seguir. Pues este es el momento, Señor, que te pido que saques a esas personas de esas tinieblas. Aquel que dice, yo creo en ti, Señor. Aquel que dice, yo confío en el sacrificio de Jesús. Aquel que dice, yo creo que Dios dio a su Hijo para salvarme, para rescatarme, para libertarme. Yo creo, sácame a mí, Señor. Trasládame de esas tinieblas a esa luz admirable, oh Padre. Hazlo en este momento, mi Señor. Sácalo, aquel que está pidiendo, aquel que está clamando en este momento, Señor, que ya no puede más. Sácalo, Señor. Que esa enfermedad lo está agobiando, que esa enfermedad lo está acabando. Ahora pon tu mano poderosa y sánalo, Señor Jesús.